No veo la carita de nadie. La tuya ahora. No sé Ahora si hay la alguien tuya. más. Ahí está Emily. ¿Somos poquitos? Bueno, Hola, Somos Emi. 17 en total. Hasta Agustina, Luan, Lucio, de los que yo conozco, ¿no? ¿Querés que empecemos, sí? ¿O esperamos un poquito más? No, yo creo que ya podíamos empezar y bueno, se van sumando. Voy a empezar a grabar ahora. ¿Ya estamos? Un segundito. Ahí ya estamos. Me aparece. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Yo soy Beatriz Cámara. Les di el seminario la semana pasada de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo están? todo bien, profe. ¿Todo bien? Hola, profe, bien. Bueno, hoy vamos a Hola, hablar profe. de dislipemia. Pero nos vamos a enfocar en dislipemia en el contexto de prevención primaria. Lo de prevención secundaria se verá en otro momento o lo verán en otros contextos de otras materias que son más, quizás que engloban más patología. Ahora puntualmente, dislipemia sola. A ver si cómo paso esto. Ahí está. La definición de dislipemia. Trastorno de las rutas de transporte de los lípidos y de las lipoproteínas que se asocian con el desarrollo de enfermedad aterosclerótica. Pueden ser trastornos congénitos o adquiridos y tanto lo que es genético, que es predisposición familiar, como el estilo de vida tienen que ver, están involucrados en el desarrollo de las dislipemias. ¿Esto lo habían visto ya? ¿Ustedes estuvieron viendo dislipemias? ¿Lo vieron en otra materia? Sí, profe. Lo vimos un poquito en tamizaje y en Arti 4. ¿Y cómo lo vieron? ¿Como factor de riesgo de otras patologías? ¿Como una Sí, patología propia? sí, en tamizaje vimos sobre todo eso de los factores de riesgo, de las enfermedades cardiovasculares, la aterosclerosis, y eso. Perfecto, tiene que ver con eso que está diciendo Emi. La dislipemia tiene un fuerte papel en la formación de placas de ateroma y estas placas de ateroma van a ser factor de riesgo o van a predisponer a enfermedad cardiovascular. ¿Qué saben de prevención primaria? Vieron que cuando hablamos de tratamientos, planteamos tratamientos de prevención primaria y tratamientos de prevención secundaria. ¿Qué entienden por prevención primaria? Antes que Y aparezca la enfermedad, ¿no? A Eh, ver, sí, ¿quién en más? personas sanas, ¿no? Lucio. no, yo iba a decir lo mismo que dijo Emily, digamos, es como prevenir la primera manifestación por ahí de la enfermedad, es decir, mejor dicho, prevenir la enfermedad sería. Bien, es prevenir la enfermedad. Entonces, son medidas dirigidas al paciente que no tiene antecedentes de enfermedad, en este caso coronaria, CV isquémico, enfermedad vascular periférica, que es para lo que la dislipemia nos predispone, no tiene evidencia de esa patología y vamos a tomar medidas para evitar que aparezcan, ¿sí? En este caso, también se incluyen los pacientes diabéticos y los pacientes renales crónicos, que ustedes saben que tienen un riesgo aumentado para padecer enfermedades cardiovasculares. Eso lo vimos en los scores de riesgo, teníamos las tablitas, ¿se acuerdan? ¿En qué seminario vimos lo de los scores de riesgo? O un TP, yo no me acuerdo. No me acuerdo.
Sí, creo que Pero no vimos. esa que era puntualmente de la OMS, que teníamos que utilizarlo, ese score que era específico para América Latina, porque no tenemos los mismos factores de riesgo que los europeos o que los pacientes de Estados Unidos, ¿se ubican con lo que les estoy diciendo? Sí, profe, me parece que lo vimos en el de cardiopatía isquémica, Ah, está en el de cardiopatía isquémica. pero Sí, sí lo habíamos visto. bien. Entonces esto es lo mismo, digamos. También si el paciente es diabético, tiene un riesgo aumentado de tener enfermedad cardiovascular, ¿sí? La epidemiología. Como para que tengan en cuenta a partir de dónde surge, se identifica la dislipemia en relación a la enfermedad cardiovascular. En la década del 60 hubo un estudio muy grande que tuvo un seguimiento de muchos años, que es el estudio Framingham, y allí pudieron identificar que había una fuerte relación entre los niveles de colesterol y después, con el paso de los años, el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Ya después eso se empezó a estudiar un poco más y se encontró una fuerte asociación entre lo que es niveles de LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, con la enfermedad arteriosclerótica. Hay una leyendita que les puse, la modulación de los niveles plasmáticos de colesterol con los hábitos de vida, que no son cosa menor, los hábitos de vida, o cuando sea necesario con tratamiento farmacológico, ha demostrado ser eficaz para prevenir y como tratamiento de enfermedad cardiovascular. Y acá empezamos con la fisiología de los lípidos. Lo tienen, lo han visto. Yo, para que no sea tan aburrido, no quiero hablar sola. Es un tema que a algunos les puede gustar un poco más, otros un poco menos. Cuéntenme si ya vieron. Sí, lo vimos en primero y también el año pasado. ¿Y qué recuerdan de los lípidos? Habíamos visto todo esto de las lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, HDL, kilomicrones, Perfecto, muy bien, Lucio. todas esas cosas. Esas son las 4, digamos. El colesterol se transporta en la sangre formando complejos. Estos complejos son lípidos con proteínas y se llaman lipoproteínas, ¿no? Tienen la característica de que están en la parte del núcleo, tienen lípidos que son hidrófobos, que ahí en general están los triglicéridos y los ésteres de colesterol, y están envueltos por una capa hidrófila de fosfolípidos polares, colesterol lípido y las apolipoproteínas. Se conocen 4 clases principales de lipoproteínas, que se diferencian en la proporción relativa que tiene el núcleo lipídico y el tipo de apolipoproteína con la que va unida. Tenemos la ApoA, la ApoB, y cada apolipoproteína se une a receptores específicos. Entonces teníamos que las lipoproteínas se diferencian o tienen como característica se diferencian por el tamaño y por la densidad que presenten. Y en base a eso tenemos partículas de alta densidad, que son las HDL, las LDL de baja densidad, las de muy baja densidad, que son las VLDL, y los kilomicrones. Y cada partícula de estas está en relación a una apoproteína. Las HDL están en relación a apoproteína 1 y ApoA2, las LDL a ApoB100, las de VLDL a ApoB100 y los kilomicrones a ApoB48. Esto parece un rollo de palabras, pero después lo van a poder ver bien, a ver, en los grafiquitos. Acá tenemos un dibujo, esto sería una lipoproteína, ve que tenemos en el centro, ese centro que es hidrófobo, que tiene triglicéridos, que tiene colesterol también, y tenemos fosfolípidos en todo lo que es el entorno, la periferia, y la apoproteína que según la partícula que estemos hablando va a tener una apoproteína. ¿Lo entienden hasta ahí? Sí, profe. Bien. Estas proteínas pueden funcionar como receptores y como ligandos también. Así se transportan los lípidos. Acá le puse otro cuadrito de características de las lipoproteínas, los kilomicrones, que son los que se proceden desde
del intestino, que en realidad es la grasa que nosotros ingerimos, se convierten en kilomicrones, la densidad que tienen, otra vez, con qué proteína o apoproteína van asociados, ven que va con la B48. Después del metabolismo de los kilomicrones quedan restos de kilomicrones como remanentes dando vueltas, que también tienen una densidad similar y van unidos a la apo B48. Los VLDL se generan en el hígado, esta es la densidad, y van unidos a B100. Los IDL son un paso intermedio entre el metabolismo de los VLDL y los LDL. Todos estos, que serían los más perjudiciales para nosotros, van unidos a la ApoB100. Eso sería lo que más tendrían que tener en cuenta. Y después el HDL, también como parte del metabolismo del hígado, de todos estos colesteroles, y va unido a la ApoA1 y A2, y este sería como el beneficioso. Acá tienen un gráfico donde pueden ver el kilomicrón, el tamaño que tiene. Ven que tenemos en el eje de las X tenemos el tamaño, que es el diámetro, y la densidad que presentan. Ve que son más livianitos y después va aumentando la densidad. Son más chiquititos, pero más densos. La fisiología, otra vez, los lípidos los ingerimos con la dieta. ¿Y para qué los necesitamos? Son importantes componentes de membranas celulares, son importantes como fuente de energía y se encuentran en muchas moléculas de señalización. Entonces, yo tengo que ingerimos los lípidos y en el tubo digestivo son emulsionados por sales biliares y empaquetados en micelas que se absorben por una proteína. Y la proteína es esta, la NPC1L1. Esta es la que forma el kilomicrón y lo pasa a la circulación portal. Acá en el gráfico ven que tenemos la grasa de la dieta. Ingresa por el tubo digestivo. En el tubo digestivo hay una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Bueno, las iniciales. La acabo de decir. NPC 1L1. A través de esta proteína se forman, como que los empaquetas, se forman kilomicrones y pasan a la circulación portal. Y entran en contacto allí con el lipoproteín lipasas de células endoteliales y es hidrolizado, y esto da como resultado un glicerol y 3 ácidos grasos. Otra vez. Los ácidos grasos, ¿para qué nos sirven? Como energía para el músculo, se depositan en adipocitos por la insulina y vuelven al hígado para empaquetarse como VLDL. El VLDL vuelve a la sangre y a medida que va entregando triglicéridos se convierte en este paso intermedio que es el IDL, que es de densidad intermedia, y después se transforma en LDL. El LDL, a partir de la ApoB100, se incorpora a tejidos que utilizan colesterol, que serían casi todos los tejidos, y puede regresar al hígado para ser reciclado, ¿ven? Vuelve al hígado para ser reciclado y eliminado después como ácidos biliares. ¿Entienden el gráfico? ¿Entienden cuál es el camino, la ruta de los lípidos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Está claro? Bien. Después el HDL, que sería el que no nos perjudica, no está claro el mecanismo de formación, pero se cree que el 80% se forma en el hígado, el 20% en el intestino y hace lo que se llama transporte inverso de colesterol, que es que el colesterol que se encuentra en sangre lo traslada nuevamente al hígado para volver a ser metabolizado. Básicamente es eso.
Acá volvemos con las características de estas partículas que había mencionado Lucio al principio. Entonces, si quiere, alguien lo puede leer, porque esta diapo es como muy escrita, pero me parecía que estaba buena que ustedes la tuvieran en el seminario. ¿Alguien quiere leerla por mí? Para que repasemos lo que dijimos hasta recién. Si Yo la quieren, leo, profe. Dale. Dale, Emily. no, dale, Emily, sí. No hay problema. Bueno, leo entonces. Los lípidos como el colesterol y los triglicéridos son transportados por el plasma en forma de lipoproteínas, que se dividen en 4 clases. Los kilomicrones transportan triglicéridos y colesterol del tubo digestivo a los tejidos, donde los primeros son escindidos por la lipoproteína lipasa para liberar ácidos grasos libres y glicerol. Estas moléculas Hasta son ahí, captadas... perdón, Mili. Sí. Hasta ahí era lo que dijimos. Vieron que hay un glicerol y 3 ácidos grasos. Lo habíamos visto en este cuadrito, ¿sí? Era eso que estábamos diciendo. Ese kilomicrón es hidrolizado, que da un glicerol y los ácidos grasos libres, que son... Continúa, Mili. Bien. Estas moléculas son captadas por el músculo y el tejido adiposo. Los restos de kilomicrones son captados por el hígado, donde el colesterol se almacena, se secreta en la bilis, se oxida para generar ácidos biliares o bien se convierte en lipoproteínas de Espérame un baja densidad. segundito, Mili. Sí. Perdón. Volvemos Ah. al gráfico anterior. Acá quiero que vean, ¿ves? Kilomicrones remanentes vuelven al hígado. ¿Estamos? Seguí, Mili. Bien, bueno, estábamos con las VLDL, las cuales transportan colesterol y triglicéridos recién sintetizados a los tejidos, donde estos últimos son retirados del modo descripto y dan lugar a las partículas de lipoproteínas de densidad intermedia y de baja densidad, las LDL, con una gran proporción de colesterol. Una fracción del colesterol LDL es captado por los tejidos y otra parte por el hígado mediante endocitosis a través de receptores específicos de LDL. Y bueno, y después tenemos las HDL, que son las partículas de lipoproteínas de alta densidad. Y eso ya lo que habíamos dicho, que no nos perjudicarían y que tienen este efecto de transporte inverso de colesterol, es decir, lo que encuentra de colesterol lo vuelve al hígado para que sea nuevamente metabolizado. Cuanto mayor sea la concentración de colesterol LDL y menor la de HDL, mayor va a ser el riesgo de cardiopatía isquémica y de enfermedad cardiovascular, en conclusión, en general. Ahora vamos a hablar del ateroma, que es lo que tiene vínculo, cómo se relacionan los altos niveles de colesterol, de dislipemia, con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Acá les describo, como para que entremos en tema, el ateroma es una enfermedad local de la íntima de las arterias del calibre intermedio y grande. ¿Se acuerdan de histología? ¿Vieron histología, las capas de las paredes de las arterias? Sí, en ARTI 3. Pero Bien, ¿cuáles son? puede ser que es la íntima y una túnica media y después está lo de lo que está por afuera, que es lo del vaso Perfecto, vasorum. son 3 capas. Son 3 capas. La íntima, por supuesto, es lo que es endotelio, está en contacto con el flujo sanguíneo, con todo lo que fluye mezclado en el flujo sanguíneo. Y el ateroma empieza ahí, en el endotelio, en la íntima de estas arterias de calibre intermedio y grande. Son lesiones que evolucionan a lo largo de varias décadas y quisiera que ustedes me digan cuánto piensan que comienza la arteriosclerosis. ¿No era, profe, desde la niñez? Desde la niñez, muchísimos años, puede tener síntomas. El paciente puede hacer el infarto a los 60 años, pero es una patología que empieza a generarse un daño endotelial desde muy pequeños. ¿Son clínicamente asintomáticos? Sí, las placas de ateromas, si vos le haces una ecografía, como les puse ahí, le haces un ecodoppler de las arterias del cuello, de la carótida. ¿Por qué? ¿Por qué en la carótida? Porque es lo más fácil y más que yo tengo más accesible de mirar.
y veo placas de ateroma y el paciente no tiene ningún síntoma. Lo que sí sé es que ese paciente quizás tiene un riesgo aumentado, depende de los scores y todos los otros factores de riesgo que puedan acompañar a un colesterol elevado, mayor riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. También, si yo veo una placa de ateroma en la carótida o en las femorales, que es donde suele verse más tempranamente, o en la aorta abdominal, en una ecografía o en una tomografía, capaz que le hacen por otro motivo y te dicen se observan placas de ateroma, yo pienso que si ese paciente tiene placas de ateromas en las carótidas o en la femoral o en la aorta, es probable que tenga aterosclerosis en todas sus arterias, porque es una enfermedad, en todas sus arterias de calibre intermedio y grande, ¿no? Porque es una enfermedad sistémica. No es que afecta solamente a las arterias del corazón o solamente a las arterias carótidas, ¿sí? Yo espero que alguien me diga que sí o me haga algún comentario porque no veo nada y no Sí, quiero sí, tener la profe. sensación de que estoy hablando sola. Estamos copiando, por eso a veces no prendemos el micrófono. Bueno, y ahora vamos con la génesis de la placa de ateroma. Y esta es la disfunción endotelial de la que yo les hablaba recién. Acá también les hice una diapositiva bastante escrita porque me parece que esto es importante. Lo que sucede con la disfunción endotelial es que aparecen, se expresan moléculas de adhesión que favorecen a que adhieran monocitos, a que haya migración desde la luz hacia la íntima de los monocitos. Estas lesiones se producen donde hay flujo turbulento. En general, las lesiones aparecen donde hay bifurcación de las ramas. Puede ser el ejemplo de las ramas de la aorta o donde hay alguna bifurcación de las ramas arteriales, como ahí se genera naturalmente cierta turbulencia en el flujo sanguíneo, predispone a alguna disfunción endotelial. Si el paciente además es tabaquista, tiene hipertensión, algún otro factor de riesgo, y esto provoca esa adhesión de los monocitos. El colesterol, el LDL, se transporta hacia la pared del vaso. Las células endoteliales junto con los monocitos, los macrófagos, generan radicales libres. Entonces este LDL termina siendo oxidado y eso genera una peroxidación de los lípidos. Estos LDLs oxidados son captados por los macrófagos. Los macrófagos dicen esto no puede estar acá y no tiene un límite el macrófago. El macrófago empieza a captar el LDL oxidado, lo capta, se hace como una bola grande y se llaman células espumosas por esa característica, que están llenas de colesterol LDL y se empiezan a acumular. Y eso da origen a la placa de ateroma. Esto está acá escrito para que ustedes lo repasen y lo lean tranquilo las veces que quieran. Me parece que está bastante sencillo. ¿Lo entienden? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí. Ahora les puse un dibujito. No me entraba toda la misma diapositiva, pero básicamente es esto. El LDL está alto en sangre, tengo lesión endotelial, esta disfunción endotelial hace que aparezcan moléculas de adhesión, me aparecen los monocitos. Estos monocitos junto con los macrófagos empiezan a incorporar el LDL, se forman estos radicales libres que peroxidan al LDL y lo empiezan a incorporar adentro de la íntima. Ves que se ven acá las células espumosas, se empiezan a acumular, esto después se llama estría grasa, y acá es el inicio de la placa de ateroma. Me pareció que este gráfico, este dibujo está bastante bueno, como para que ustedes se hagan una idea de dónde nace la placa de ateroma que siempre escuchamos, que tiene arteriosclerosis y placas de ateroma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el ateroma? Sí. Una preguntita. ¿Qué sería entonces la estría de grasa? Se empieza a acumular muchas células
muchos macrófagos junto con el lípido, con el LDL, y empieza a haber un trastorno acá en el endotelio. Y ahí después se empieza a formar la estría grasa, digamos, una parte del proceso de la placa de ateroma es un poco más complejo porque después aparece la adhesión plaquetaria, hay otras cosas. A grandes rasgos es esto. Ok, Sí, gracias. vea, perdón. Sí. No, que es la lesión precursora de la placa de ateroma. Es la más chiquita, la estría grasa. Después ya va creciendo, creciendo y se hace más gorda y esa es la placa de ateroma. Bien. Factores de riesgo para la ateromatosis. A ver, digan ustedes, léanlo, vean el dibujito y identifiquen rápidamente los factores de riesgo más que leerlos. Ahí dice aumento del colesterol o lipoproteínas de baja densidad, disminución del colesterol de alta densidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, inactividad física y aumento de proteína C reactiva. O sea, ahí está todo esto de lo que son los lípidos y también de la cuestión proinflamatoria que debe tener. Bien. Hay un estado proinflamatorio, eso es muy importante. Estos pacientes tienen un estado proinflamatorio y que predispone también a la ateromatosis. Yo lo que quiero es que se queden con la idea, es difícil quizás hablar de esos temas cuando no hay tantos gráficos, pero quiero que se queden con estas imágenes que suelen ser, digamos, cualquier paciente puede tener dislipemia. Un paciente delgado que no hace actividad física, que es un tabaquista severo, puede tener dislipemia. Una mujer que no hace actividad física porque es una cuidadora de algún familiar enfermo que no tiene tiempo de comer ni de su autocuidado puede tener dislipemia. Y el típico al estilo Homero Simpson que tenemos ahí, que fuma, consume alcohol, está todo el tiempo en el sillón, mira tele, no hace actividad física, tiene sobrepeso, lo más probable es que tenga dislipemia. Entonces, y como factor de riesgo para ateromatosis también es la hipertensión arterial, la diabetes, ¿sí? Todo eso hacen como el combo MAC, enfermedad cardiovascular. Suman puntos. Acá tenemos un estudio que es un metaanálisis que muestra la fuerte relación que existe entre el LDL, los niveles de LDL y el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos niveles de LDL y vamos viendo cómo va aumentando el riesgo a medida que hay mayor cantidad de LDL. Tratamiento no farmacológico, esto es lo último, lo que salió en el Congreso Europeo de Cardiología de la semana pasada, sobre prevención cardiovascular, es como un poco general, pero quiero que ustedes me digan con sus palabras, que seguramente que ya lo vieron, porque yo sé que han visto mucho epidemiología y todo el enfoque en prevenciones de patologías. ¿Cuáles serían las medidas de prevención cardiovascular? No estamos hablando de dislipemia, prevención cardiovascular. ¿Qué le recomiendan a un paciente para que evite tener enfermedad cardiovascular? Les podemos recomendar que deje de fumar o de consumir por ahí alguna sustancia tóxica como alcohol o cocaína, bueno, además drogas, actividad física, que buena alimentación, dietas hiposódicas, buena hidratación, también controlar lo que son por ahí también las emociones, todo lo que son factores que causan estrés, y también Bien, tomar, digamos, las medicaciones que tenga que tomar si le corresponden, ¿no? Pero bueno, no perfecto. farmacológico sería lo de antes. Lo no farmacológico es todo eso que dijo Lucio, si que mantenga un índice de masa corporal adecuado, que realice actividad física de manera regular. Se recomienda 150 minutos semanales, lo ideal también es que sean más, pero bueno, debe hacer actividad física, no fumar, disminuir el consumo de alcohol, mejorar la alimentación, priorizar
los alimentos ricos en grasas poliinsaturadas, evitar las grasas saturadas, todo lo que es esto, ¿cómo se dice? Los alimentos procesados, todo eso que tiene alto nivel de grasa y de sodio. Bueno, básicamente es lo que dijimos. Y en el control de consumo médico de cabecera, va a ser seguramente controles de colesterol y no es que de buenas a primeras le vamos a dar un tratamiento farmacológico al paciente para bajar los niveles de colesterol, ¿no? O sea, esto está todo relacionado con mejorar el estilo de vida. Bueno, acá hablamos un poquito de los ácidos grasos de la dieta, que saben que hay grasas saturadas y grasas insaturadas. Las que son saturadas son las más aterogénicas. Las Bea, monoinsaturadas, perdón, que hago un comentario porque me parece que es por lo menos la primera vez que esta guía que vos mencionás habla de elegir un patrón alimentario basado en plantas. Digamos, que es algo sí, que se está viendo sí, fuertemente y que se tolera, digamos, un máximo de carnes rojas y procesadas de 350 a 500 gramos por semana. Me pareció importante muy algo importante, sí. Coincido que por plenamente, ahí sí. no se estaba diciendo, y que el único alimento de origen animal con una recomendación es el pescado, digamos, de 1 a 2 veces por semana. Exacto, Buenísimo. sí. Así que, bueno. Sumo algo para... ¿Se escucha así, no? Porque me puse esos auriculares medio raros para poder mover. Ahí escucho rebajito, Juan. Sí, muy bajito. ¿Ahí mejor o no? A mí me parece que mejor. ¿Muy lejos? ¿Se escucha algo ahí o no? Si Sí, no me sí, los cambio, ahora no te importa. escucho. No, que un poco interesante eso que plantea Cintia, sobre todo el tema de la dieta basada en plantas y el consumo de carnes rojas. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar un poco más en profundidad la cuestión de cuál es el rol de las grasas saturadas provenientes de la dieta y no grasas saturadas provenientes de los ultraprocesados en la enfermedad cardiovascular, no queda del todo claro. ¿Qué quiero decir con esto? Es que a veces las recomendaciones se basan en cuestiones o en algunas presunciones, y que si nosotros miramos el tema del consumo de carnes rojas, no queda del todo claro. Hay algunos estudios que dicen que empeora el pronóstico o el perfil cardiovascular de riesgo o el riesgo cardiovascular, y hay otros que no tienen demasiada relevancia, o sea, no aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es algo que parece muy sencillo, porque si estamos hablando de alimentación, de si comes carne roja o no comes carne roja, no se sabe realmente, hay estudios claramente que definan esta cuestión aún, pero hay hay gente que se dedica a estudiar esto muy profundamente, hay gente que sabe muchísimo y que lo estudia y que dice, miren, no hay evidencia que sustente limitar el consumo de carne roja, y hay otra que sí, que dice que limitar el consumo de carne roja. No está del todo clara la evidencia. Puntualmente, en lo que tiene que ver con las grasas saturadas de origen animal y no de ultraprocesado. Es decir, sí está claro que el beneficio está bien planteado, tal como dice Cintia, en el pescado. ¿Sí? La carne de pescado está claramente ahí, pero pescado de mar, no pescado de río. Ahí sí está el beneficio bien planteado, pero con las otras, sobre todo los lácteos, los lácteos que provienen no procesados y las carnes, las grasas vacunas, hay algún tipo de duda. Es para que tengamos dudas. Y yo creo que también es complejo el tema de la alimentación porque la grasa saturada depende de qué está acompañado el alimento, digamos. No es lo mismo una grasa saturada del cacao que la grasa saturada que puede ser de la manteca, por ejemplo, o de la carne. Y que tiene que ver con el tipo de ácido Claro, que graso o sea, de cadena son saturadas, larga o pero de cadena... claro, exactamente Tal por cual. eso, sí. Sí. Y la posición de los carbonos en la posición trans, que por eso son las grasas trans, porque la posición no es cis, sino trans, por eso son grasas trans, son las que provienen de los ultraprocesados y nosotros no las podemos metabolizar y automáticamente quedan
generadores disparadores de mecanismos inflamatorios crónicos. Está todo muy vinculado a eso. Sí, acá justo era lo que mencionaba, lo de las grasas trans, que son el resultado de un proceso de la grasa vegetal que le hacen una hidrogenación y entonces se vuelve como un semisólido, y van a ver en las etiquetas de los alimentos que muchos dicen sin agregado de grasas trans, y que la gente pasa usualmente, quizás vos, Cintia, te comentan más, que no prestan atención a eso y piensan que porque dice cero agregados de grasas trans o sin agregados de grasas trans se compran una manteca, y igualmente es una grasa saturada que no la beneficia. No, hay muchas cuestiones de marketing en la alimentación y en los empaquetados de los alimentos en el supermercado que son engañosos. Y eso también es importante que en el consultorio... O Perdón, modas sí. como el aceite de coco, que es una grasa saturada, y digamos, hay como una moda de usar aceite de coco porque es de origen vegetal, pero no tiene demostrado nada, digamos, ningún beneficio cardiovascular, y la gente lo consume como que va a estar mejor con el aceite de coco, y es algo carísimo, y nada, es puro marketing. Por eso está bueno también cuando les explicamos a los pacientes que, bueno, usted tiene que mejorar la alimentación, tomarnos el tiempo de explicarles qué alimentos son los que preferimos que coman o no, y si uno cree, yo por ejemplo, que no me siento con tanta instrucción en lo que es nutrición, derivo a nutricionista para que evalúe con el laboratorio, acorde a la actividad física que tiene, acorde a un montón de cosas, le programe un plan de alimentación. Porque a veces pasa que vienen pacientes con artrosis, que tienen escasa movilidad, que ya están con sobrepeso, que no pueden hacer una actividad física intensa y a ese paciente le va a costar más, no solo bajar de peso, sino mejorar sus niveles de colesterol, mejorar sus niveles de presión. Entonces, si nos está fuera de nuestro alcance, por múltiples motivos, está bien hacer intervenciones interdisciplinarias. Es más, creo que es lo más adecuado. Bueno, acá el paso siguiente, es decir, que realice actividad física, sí, eso hay evidencia clara de que hay un gran beneficio en la actividad física desde los años 50, que se sustenta que la actividad física reduce las tasas de mortalidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas. Se mantiene para ambos sexos, cualquier grupo étnico. Acá dice por lo menos 150 minutos semanales de una actividad física aeróbica de moderada intensidad, si puede ser más, mejor. Y tiene muchísimos beneficios, no solamente la disminución de la mortalidad cardiovascular. No sé, ustedes quizás que estuvieron en esta primera parte de prevención de enfermedades, si me pueden mencionar algún otro beneficio de la actividad física. Sí, lo que pasa con la actividad física, tenemos que priorizar estos de la actividad aeróbica, pero también los ejercicios de resistencia moderada, porque eso hace que aumenta la masa muscular. El aumento Mejora la utilización de la insulina. Exacto, mejora la captación de glucosa por parte del músculo y disminuye, digamos, la aparición en lo ideal de la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, y mantiene, sobre todo en mayores de 40, que ya la masa magra empieza a caer, empieza a mantener esa masa magra y tener una buena correlación entre masa grasa y masa magra. Ahora quería que me dijeran a los alumnos algún otro beneficio de la actividad física, aparte de la prevención cardiovascular y esto que dijo de la prevención, sí, que ya es disminuir el riesgo de desarrollar diabetes, que está en relación a enfermedad cardiovascular. Otros beneficios, porque tiene un montón. Profe, justo estamos con medicina del deporte y Ajá. se habla un poquito de que hasta la osteoporosis se previene, los lípidos en sangre también, justo eso que estamos viendo, los lípidos en suero, decía que tiene un beneficio. Disminuye el desarrollo de osteoporosis. ¿Qué otra cosa?
Si alguien está escribiendo, yo Ahí no los veo. pusieron de depresión también. Pusieron en el chat. Agustina habló de depresión. Bien. Tiene mucho que ver, mejora el estado de ánimo, mejora todo lo que es patologías, de psicopatologías, mejora el sueño, alivia la ansiedad, mejora el sueño. Bueno, tienen un montón. Después Juan, te ustedes si escuchamos quieren muy buscar. bajito. No sé, decías algo porque no te escucho nada. porque dijeron depresión o presión. No sabes si era presión arterial, que regula la presión arterial, porque eso está Las dos cosas, sumamente claro. importante. Estaba bien por y los es dos lados. Uno de los grandes beneficios de la actividad física, ¿no? Regula la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Más allá de la depresión y más allá de los... Era para que no se olviden de eso, no lo leí, pero Sí. sí lo habían escrito, pero eso también, ¿no? Bien. También acá, ahora que... ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Manu? Yo decía que ahí lo escuché a Juan, no lo había escuchado por eso. No, una cosita, que también hay algunas evidencias sobre el deterioro cognitivo. La actividad física es más eficiente porque uno dice, bueno, si tenemos una persona que empieza con cierta edad, que empieza con deterioro cognitivo, que sería más eficiente decirle, che, ponete a hacer crucigrama o empezar a hacer ejercicio, y en realidad, digamos, lo que pareciera que sobre es la actividad física. Estamos hablando de deterioro cognitivo, ¿no? A medida que van envejeciendo. Esto pareciera influir bastante. No me acuerdo ni las fuentes, yo lo que leí hace unos años. Y la otra cuestión que quería decir es el tema de qué significa hacer actividad física, porque a mí me parece que como en actividad física, como casi todos los temas, hablamos como parcelado todo. Entonces parece que cuando hablamos de cardiovascular, hablamos de actividad física para mejorar el desarrollo cardiovascular, pero también la actividad física, por ejemplo, las personas que tienen, las personas nos vamos rigidizando, nos vamos siendo más duritos, y esto también tiene un efecto bastante importante. No es lo mismo estar caminando dolorido, con dolor de espalda, que haciendo rígido, así. Entonces yo lo digo también en la forma que estamos proponiendo hacer actividad física, porque cuando uno lee las guías, lo que dice, bueno, hacer ejercicio físico, por semana, qué sé yo, etcétera, y esto, caminar pareciera que alcanza. Esto es un mínimo, un basal. Pero la verdad es que sería muy interesante proponer hacer alguna actividad física aeróbica, pero incorporando también ejercicios de estiramiento, otros tipos de ejercicios. No debe ser lo mismo yo para la persona, pensándola integralmente, hacerla de otra manera. Sí. Lo otro que les quería comentar con respecto a que sí, a veces nos enfocamos mucho en esto que es enfermedad cardiovascular, pero bueno, la actividad física forma parte del estilo de vida saludable. Y si queremos mantenernos sanos, tenemos que tener como hábito la actividad física. Si viene un paciente de 22 años que no tiene ninguna patología y no tiene ningún factor de riesgo, y me dice que estudia un montón de horas, como seguramente todos ustedes, y no se pueden hacer el tiempo de hacer actividad física, ¿ustedes qué le recomiendan? Por ahí aumentar las actividades de la vida diaria, que no sea sí o sí hacer un deporte, sino que trasladarse caminando a los lugares, porque también lo que hablábamos en medicina del deporte es eso, es que las actividades de la vida diaria se pueden aumentar sin la necesidad de tener que ir a hacer un deporte que te demande muchísimas horas. Sí, priorizar hacer actividad física, porque para mantenernos sanos a lo largo de los años, aunque tengas 20 y no tengas ninguna enfermedad, es clave que hagas actividad física. Y es clave no solamente para la prevención cardiovascular, es clave para todo lo que mencionamos antes, de lo que es salud mental, de lo que es del buen dormir, de lo que es evitar el desarrollo de osteoporosis, de un montón de cosas. Forma parte de clave para mantenernos saludables a lo largo del tiempo. A todos los pacientes que entran al consultorio, haces actividad física
¿Haces alguna actividad física? Sí, no sé, no importa la edad que tengan, ni los factores de riesgo que tengan, ni nada. Tenés que hacer actividad física. ¿Sí? Bueno, vamos, fisiopatología de la dislipemia y su relación con los fármacos. Acá este cuadrito yo lo vi en el RAN y me pareció que está bastante bueno para ubicarnos inicialmente en dónde hacen efecto los fármacos que vamos a ir desarrollando ahora. Las estatinas que actúan en esta enzima, los fibratos, donde tenemos el ezetimibe, que disminuye impide la absorción de grasa en el intestino. Como a grosso modo, para que ustedes lo vean después tranquilos en el RAN, está en el capítulo de lípidos. Y ahora vamos a enfocarnos en los fármacos. El seminario va más apuntando hacia el desarrollo, hablar de los fármacos que se usan en dislipemia, en prevención primaria, que no tenemos tanta evidencia sobre disminución de la mortalidad en pacientes en prevención primaria. Pero bueno, los fármacos que están y que son los más utilizados son estos que nombro acá, los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A, que ahí tienen las iniciales, reductasa, que son las estatinas, los fibratos, los inhibidores de la absorción del colesterol, que es el ezetimibe, los ácidos grasos poliinsaturados y un nuevo grupo de drogas que son los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina quexina, que se llama, las iniciales son PCSK9, son los inhibidores de la PCSK9. Empezando por las estatinas, acá vamos a esta parte del cuadro, inhiben a esta enzima reductasa, lo que reduce la concentración intracelular del colesterol y esto evita que se forme el colesterol. El bajo nivel de colesterol intracelular estimula la síntesis de los receptores LDL. Al aumentar el número de receptores de LDL se promueve la captura del LDL a partir de la sangre y el bajo nivel de colesterol intracelular disminuye la secreción del VLDL. Tienen efectos que les llaman pleiotrópicos y el otro día escuché que también utilizan otra palabra para decir todas estas otras funciones o efectos que tienen las estatinas, además de bajar los niveles de colesterol. Son acciones antitrombóticas, estabilizan la placa de ateroma, estimulan la fibrinolisis, producen aumento de la neovascularización del tejido isquémico, producen reducción de la agregabilidad plaquetaria y reducen la inflamación vascular. Las reacciones adversas es hepatotoxicidad y miopatía. Esas son las dos cosas importantes que tienen que recordar de reacciones adversas de las estatinas. Lo que suelen manifestar los pacientes, miopatías que pueden ser de diferentes grados de intensidad, puede ser de leves dolores musculares a hacer una verdadera rhabdomiólisis, y la alteración hepática, sobre todo de enzimas hepáticas, de las transaminasas. Así que estas dos serían las que no pueden olvidarse. Y está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Como les decía, la miopatía puede ser cualquier trastorno muscular asociado al uso de estatinas, digamos, de un simple dolor muscular sin elevación de la CK, miositis que tengan elevación de la CK o una rhabdomiólisis que sea realmente una gran elevación de la CK. Esto produce alta pérdida de este tipo de proteínas por el riñón y puede llevar a insuficiencia renal aguda. Perdón, y ser un cuadro muy grave. Bueno, acá tenemos un... Perdón, Bea, no sé si puedo agregar una cosita ahí. Sí, Manu. No, el otro efecto adverso importante me parece el tema del desarrollo de diabetes.
esto lo van a encontrar en la literatura ahora bastante. Bueno, después hay otros que están como más discutidos, pero agregaría a estos dos que dijo Bea el tema de la posibilidad del aumento del desarrollo. Bien. Y tenemos acá este metaanálisis que hace observaciones de las estatinas en diferentes grupos de riesgo, y entonces se ve que hay, ven, ahí tenemos diferentes grupos de riesgo según los scores de riesgo, y entonces se ve un beneficio claro en cuanto a MACE, que serían stroke, enfermedad, revascularización e infarto. Acá tenemos cualquier evento mayor coronario, cualquier stroke, revascularización coronaria, pero en los pacientes que tienen bajo riesgo, no queda claro qué tan beneficioso sea darles estatinas. Bueno, acá las conclusiones del metaanálisis, que el beneficio, más que nada por esto que estamos hablando de prevención primaria, que les quede claro que no hay tanta evidencia para dar estatinas en pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular teniendo niveles altos de colesterol. Vamos con otro grupo de riesgo, el ezetimibe, que inhiben a esta proteína, que era la que habíamos mencionado antes, que es la que se encarga de reabsorber el colesterol, y lo que hace el ezetimibe es inhibirla, acá, y reduce la absorción del colesterol un 54% y reduce el LDL entre un 15 y un 20%. Características del ezetimibe: se da vía oral, es absorbida por las células epiteliales intestinales, que se localizan ahí en la membrana apical, se metaboliza para transformarse en un 80% en un metabolito activo, tiene una semivida de 22 horas, es eliminado del 70% por las heces, es bien tolerado. Las reacciones adversas suelen ser diarrea, dolor abdominal o cefalea, aunque también puede dar exantemas y angioedema, mucho más raro, y está contraindicada la lactancia materna. Los dibujos. Este medicamento fue estudiado en un estudio que se llama IMPROVE IT. Lo que hizo fue evaluar el ezetimibe con estatina o fibrato, o sea, lo evaluó de manera combinada, no lo evaluó solo al ezetimibe, era ezetimibe más estatina o fibrato versus estatina o fibrato, y no hubo diferencias en los eventos cardiovasculares ni en la mortalidad. Entonces, ¿cuándo lo vamos a indicar? Siempre en combinación con estatinas en pacientes que sigan con valores elevados de colesterol, pero siempre en combinación. El otro grupo de fármacos que tenemos son los fibratos. Los fibratos son agonistas del receptor que activan la transcripción de una proteína lipasa, y de esa forma elimina proteínas ricas en triglicéridos. Los fibratos tienen como mayor efecto sobre la hipertrigliceridemia. Tienen buena absorción cuando se administran con las comidas. Esto es importante, que se administre con las comidas. Tiene alta unión a proteínas. Se eliminan en gran porcentaje por orina y es escasa la eliminación en heces. Las reacciones adversas gastrointestinales en 5%. Pueden dar aumento de las transaminasas, pueden dar miopatía y también pueden dar exantema y prurito como más raro. Está contraindicado en embarazo y en niños, y acá les marqué en amarillo y en rojo que puede dar el síndrome de miopatía la combinación de gemfibrosilo más estatinas. Es más, no se recomienda que se utilicen estatinas con fibratos, pero principalmente el gemfibrosil es el peor para combinar con estatinas por el riesgo de la miopatía. Bueno, no hay evidencia de los fibratos que disminuyan la mortalidad global o cardiovascular.
y tampoco que disminuyan la mortalidad en prevención primaria con estatinas. Acá pusimos una revisión. Otra vez lo mismo. Van a ver en estos gráficos de cajitas y bigotes que no se ve el beneficio. Y pasamos a los ácidos grasos poliinsaturados, que tenemos los que son de origen vegetal y animal. De origen vegetal, el ácido alfa-linolénico, y el animal, el pescado, que esto es lo que se estaba recomendando, son esos tres. Se indican como suplementos de la dieta para tratar pacientes que tengan aumento de triglicéridos graves y disminuyen los triglicéridos en un 20 o un 50%. Son de vía oral, de 3 a 4 gramos por día, administrados con los alimentos. El mecanismo de acción no se conoce bien y podría interactuar con esas PPAR y con la disminución de la secreción de la ApoB. Las principales reacciones adversas son de tipo de gastrointestinales. Acá tenemos un grafiquito donde muestra qué efectos tendría el omega 3 en nuestro organismo. Disminución de la producción de triglicéridos, disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del riesgo de trombosis. No hay evidencia de que estos ácidos grasos disminuyan eventos cardiovasculares. Tenemos otro gráfico parecido al del grupo anterior. Una cuestión con el omega 3, que vos estás hablando de suplementos, ¿verdad? Suplementos, son suplementos. Eso es importante, como dice Cintia, estos son suplementos. No es lo mismo que vos lo consumas de la dieta, ¿no es cierto, Cin? Exactamente. El omega 3 lo vas a encontrar en el pescado de origen animal, y de origen vegetal va a estar en las nueces, en el aceite de lino, de chía, o en las semillas de estos principalmente. Perfecto. Entonces, lo que en lugar de recetar un suplemento, lo que hay que hacer es instruirlo con el tema de la alimentación. Perdón, Juan Cruz pregunta acerca de si había evidencia en relación con el consumo de estos alimentos de forma directa. Hay algunos estudios que hablan de un beneficio. Un estudio de, diría, 2012, 2013, donde se calculaba el ingreso de la cantidad de aceite de oliva consumido, se le daba a una población aceite de oliva, a otra no. Había un beneficio, pero cuando uno empezaba a calcular la cantidad de aceite de oliva que tenía que consumir, era altísimo. Casi imposible de realizar para obtener un beneficio clínico. Y después, creo que en 2017 o 2018 salió un estudio español que se llama Predimed, que promueve, o sea, la dieta mediterránea basada en esto, ¿no? En el consumo de pescado, en el consumo de frutos secos y eso, y encuentra un beneficio en desenlaces clínicos cardiovasculares, no del todo claro en mortalidad, sí en eventos cardiovasculares, con algunas cuestiones metodológicas en el medio, pero hay cierta evidencia que favorecería el consumo de estas sustancias en forma habitual, digo, por sobre la dieta. Está comparado sobre la dieta habitual, por supuesto que si uno comparara esta dieta con dieta con ultraprocesados, el beneficio sería más alto, pero no, sería éticamente incorrecto. Hubo un experimento, perdón Juan, hubo un experimento de un paciente, búsquenlo, hay un documental que está muy bueno de un paciente, es decir, de un individuo que solamente comía en McDonald's, no sé por cuánto tiempo, no sé si alguien lo vio, por 2 o 3 meses, y después le hacían Yo lo vi. ¿Vos lo viste? Está muy bueno. Es tremendo. Pero se ven todos los cambios de vivir a base de ultraprocesados. Claro, no, yo una cosita que quizás quería agregar es esto de que
por ahí, no sé si es por ahí para profundizar en otro momento, pero las grasas que consideramos los ácidos grasos poliinsaturados serían el omega 3 y el omega 6. Y los ácidos grasos monoinsaturados, el principal es el aceite de oliva. Entonces, y es el que más estudios se conoce del beneficio cardiovascular que tiene, porque es un aumento del aceite que se HDL. está usando hace años. Entonces, tiene igual que la dieta mediterránea, es justamente por los años que se está haciendo este tipo de alimentación, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es el suplemento, digamos, que han mostrado, digamos, se han hecho suplementos con omega 3 como muy específicos, que han mostrado un beneficio con un muy poco significativo, y de hecho lo que se vio en algunos estudios con estos suplementos, que aumentaba el riesgo de fibrilación auricular. Entonces eso también se estaba viendo a ver qué pasaba con eso. Y otra cosa que además es caro. No, y de hecho muchos pacientes lo consumen, te dicen, yo estoy tomando omega 3, van y lo compran como suplemento. Autodemanda, Sí, picado por Profe, nadie. No, eso, sí. no, quería Eh, agregar eso de que decía Cintia que si bien es una fibrilación auricular y en el estudio digital, se llama, es un estudio que compara los ácidos grasos poliinsaturados comprimidos, son pocos pacientes, 500, 600 pacientes por grupo, aumentaba no significativamente o podía tener una tendencia a tener un poquito más de stroke en el grupo tratado que en el no tratado. Entonces, se está terminando un poco de resolver eso. Creo que hubo un estudio que se presentó ahora en el europeo, pero yo la verdad es que no lo vi. Pero no hay una evidencia sustentable que haga que pasamos todos a comprarnos y acá omega no sé cuánto, todas esas cosas. Esto también lo podemos relacionar un poco, me hace acordar de esto de que cuando tuvimos la clase de dolor, que vimos la parte de cannabis medicinal, como que cuando ellos vieron que cuando tomaban los compuestos, por ejemplo el carbidelol, o no me acuerdo cuáles usaban por separado, no tenía el mismo efecto que cuando lo hacían el aceite, digamos, de la planta en sí. Entonces por ahí también tiene que ver con eso, por ahí el aceite de oliva que uno compra tiene varios compuestos que por ahí no se llegaron a estudiar o eso, o que actúan, digamos, en sinergia, que cuando vos te comes el omega o el extracto de eso, por ahí ya no es lo mismo, no tiene el mismo beneficio. Exactamente, sí, el aceite de oliva es un ácido graso monoinsaturado, no es un omega, pero Sí, es sí, me como vos confundí. decís, Lucio, es como vos decís, tal cual, tiene muchos polifenoles que no lo tiene, digamos, el suplemento, sí, tal cual. Profe, una Sí, consulta. El aceite de oliva es verdad que no se puede cocinar, porque por este tema solo lo uso crudo, pero no sé si es un mito que ya escuché incluso médicos decir que no es bueno no, de usarlo hecho, para cocinar. se puede cocinar y se puede freír con todos los aceites, sí que saben más, pero lo importante a veces es ver el punto de ebullición, creo que tienen, o sea, cuanto más bajo es el punto de ebullición, peor es el aceite porque se desnaturaliza más rápido. Entonces creo que los más altos son oliva y canola, me parece, y los más bajos son los que usamos habitualmente para hacer papas fritas, cosas que no deberíamos usar. Pero tiene que ver con eso, no es con que no se pueda utilizar, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Sí, así como dice Juan, o sea, se puede utilizar, es el punto de humeo, en realidad lo más estable es las grasas saturadas, por eso dicen de hacerte una fritura con aceite de coco, o cocinar con aceite de coco, pero no sigue siendo una grasa saturada, lo que cambia es el punto de humeo. Y después, lo que sí no se recomienda nunca hacer una fritura o cocinar con grasas poliinsaturadas, o sea, que no lo van a hacer nunca porque es carísimo además, con aceite de chía o con aceite de lino, que son grasas poliinsaturadas. Yo Gracias. una cosita, un tip de interés para los estudiantes. Que tengan en cuenta que en los parciales nosotros tomamos específicamente este tema de alimentación
y que la bibliografía de donde la sacamos las preguntas de los parciales es un capítulo sencillamente, o el seminario, o un capítulo que les pasamos con la bibliografía que les estamos recomendando, que es justamente sobre grasas, sobre aceite. Les vamos a ir pasando así, no me acuerdo, la autora es Florencia, no me acuerdo el apellido ahora, pero que miren esto, es muy fácil, tiene dibujos, es muy sencillo, pero esto concretamente lo preguntamos en los parciales. Bien. Como novedad, para ir terminando de hablar de los fármacos en dislipemia, tenemos a estos inhibidores de la PCSK9. Hay dos, el evolocumab y el alirocumab. Y lo que hacen es que se unen a esta proteína, la inactivan, aumentan los receptores de LDL, extraen el LDL de la sangre y así logran el descenso del LDL. Son nuevos, lo que tienen la capacidad de reducir las concentraciones de LDL, son subcutáneos, se dan cada 2 semanas, tienen en general buena tolerancia, aunque pueden hacer reacciones en el sitio de aplicación, como todos los medicamentos que se hacen de manera crónica en el sitio de punción. Se pueden dar con estatinas y con ezetimibe. Fueron evaluados cada uno en 2 estudios, el Odyssey y el Fourier. Y acá yo les describí cortito lo que fue el Fourier, que es el de evolocumab, que es el que está acá en Argentina. No sé si está el otro acá. ¿Alguien sabe si está el otro? Obviamente que son anticuerpos monoclonales que son súper caros, cuesta un montón que los autoricen y que están dados en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida con algún evento y que a pesar de estar en dosis altísimas de estatinas, continúan con niveles elevados de LDL y en esos pacientes es que están indicados de estos medicamentos, digamos, no es prevención primaria, pero se los mencionamos para que ustedes sepan que están en el mercado, que son como mecanismos de acción nuevos. Y bueno, para describirles este estudio, un estudio controlado. Perdón, Bea, una Sí. palabra nomás de los efectos adversos de estos. Acuérdense que son monoclonales y unos poco frecuentes, pero muy graves, es la anafilaxia, como vimos en inflamación y biológicos. También puede existir con los PCSK9. Bien. Bueno, y este estudio randomizado, randomizado a evolocumab subcutáneo versus placebo, todos los pacientes estaban con estatinas más ezetimibe o sin ezetimibe, pero con estatinas, y tenían valores mayores a 70 de LDL, que es lo que decimos que es lo que nosotros necesitamos como objetivo, que entramos en otra discusión en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida o tuvieron algún evento cardiovascular. El objetivo es que el LDL esté por debajo de 70. Y si yo tengo un paciente que tiene por encima de 70, lo tengo con dosis altas de estatinas, podría considerar ponerle uno de estos anticuerpos monoclonales. El objetivo fue muerte cardiovascular, infarto, stroke, angina inestable o revascularización. Tuvo un seguimiento de un poquito más de 2 años. Y hubo reducción de eventos, pero no hubo diferencia significativa en mortalidad cardiovascular ni en mortalidad de cualquier causa. O sea, reduce la posibilidad de tener un nuevo evento, quizás de infarto, de ACV o de angina inestable, pero no tuvo impacto en lo que es mortalidad. Bueno, las conclusiones de este seminario, que como hablábamos, sí. No, antes de que terminaras, para comentar esto o sea, que vos me preguntabas acerca del otro. ADMAT. Sí. Ambos están aprobados por ADMAT, sí. Y ADMAT por ahora lo único que permite es la indicación para pacientes con hipercolesterolemia familiar o pacientes que tienen algún otro trastorno genético que les genera una dislipemia, pero no en otro contexto, más allá de que es en el que se están probando, y en Europa y Estados Unidos tienen un rango más amplio de aplicación, pero por lo menos acá en Argentina por ahora, la última info de ADMAT es eso lo que dice, o sea, como regulatorio.
Si se usa como compasivo en otro contexto, la verdad es que no lo sé, pero a priori es eso. Bien. Bueno, como conclusiones, no quiero leerles la diapositiva, es lo que habíamos estado hablando antes en la reunión que tenemos de la unidad académica, que existen muchísimos estudios, trials, que intentan evaluar el impacto del tratamiento de todos estos fármacos que disminuyen los niveles de colesterol con respecto a la enfermedad cardiovascular y a la muerte por enfermedad cardiovascular. Hay mucha información un poco contradictoria que entran en discusión, principalmente en los pacientes que tienen bajo riesgo de enfermedad cardiovascular o que tienen o en prevención primaria. Así que, conclusiones, eso, es las decisiones para tratar al paciente, enfocarnos en mejorar el estilo de vida, hábitos saludables, hacer hincapié en la dieta, actividad física, saber que de todos estos fármacos que hemos mencionado, las estatinas serían las que quizás tienen un poco más de beneficio, como dijimos, no queda claro en los pacientes que tienen bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, el resto no ha demostrado disminución de mortalidad cardiovascular ni por otras causas. Tengan en cuenta las reacciones adversas, sobre todo de las estatinas que se usan muy frecuentemente. Van a encontrarse con muchos pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular y porque tenían un colesterol en 240 les pusieron una estatina. Así que para que tengan en cuenta eso. No sé si alguno de los profes quiere decir algo más. Profe, una pregunta, ya que estamos medio como en el tema. Vieron que se decía antes como que el vino tinto disminuía, digamos, el colesterol o como una cosa así. ¿Eso al final es cierto o no es tan cierto? Mira, hay evidencia fisiopatológica de que el perfil lipídico mejora. Ahora, no queda del todo claro si el consumo de alcohol, independiente, o sea, primero que los estudios hechos con qué vino es Cabernet Sauvignon, no es con cualquier vino. Después, que la cantidad de vino calculada podía tener un beneficio desde el punto de vista del perfil cardiovascular. Independientemente de eso, cada vez hay de a poquito, si bien todo basado en estudios observacionales, más evidencia de que el consumo de alcohol favorece la aparición de arritmias supraventriculares, sobre todo fibrilación auricular, con lo cual se contrabalancearía ese potencial beneficio que podría llegar a tener. No queda todo claro, y el beneficio del vino en sí como antioxidante, por los taninos y ese que era como la basamento fisiopatológico, no está del todo definido. La pregunta es si vos sos un paciente y te dice puedo tomar vino, todo tiene que ver con la medida o la cuantía de cantidad que tomes, ¿no? Básicamente es con eso. Pero Yo lo que sí les digo, hay... perdón, Juan. No, vea, está. No, lo que yo tengo como premisa y lo que se recomienda es, si el paciente es abstemio, bueno, le vas a decir, tómese una copa de vino Cabernet Sauvignon porque le va a disminuir el colesterol o va a tener menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si el paciente es abstemio, recordemos que el alcohol es un tóxico que está socialmente aceptado, pero que no deja de ser un tóxico, no recomiendo el consumo de alcohol. Si el paciente consume alcohol, que muchísimos consumen alcohol y vienen y te dicen, no, bueno, pero yo no me pongo borracho, pero sí, no importa, pero a muchos se toman una medida de whisky todas las noches, o un fernecito todas las noches, o una latita de cerveza todas las noches, o todos los días. Eso es consumo excesivo de alcohol y no trae ningún beneficio. Además de que aporta calorías vacías, sinceramente, lo que yo recomiendo es, si vos deseas consumir alcohol, reemplazá eso que consumís por media copa de vino tinto, pero si no, no se le aconseja al paciente que consuma alcohol. No sé si respondí, si están todos de acuerdo, el resto de los colegas. Estoy muy de acuerdo.
Sí, Yo sí, quería no, agregar yo una cosa. imaginaba recomendándole, usted no toma, bueno, vas a tomar. Pero no, sí, no. No, Eh, porque como que no todos vienen y te dicen, porque Favaloro dijo en algún momento que había que tomar vino y Tomarse una entonces copita de vino. está como en eso de que van a ir a verte y vos les tenés que decir que no, para nada. No, Yo quería agregar una cosita, no sé si se escucha bien, Sí, Manu. ¿sí? Que tiene que ver con el aspecto económico de lo que estamos hablando. Las estatinas se aprobaron, fueron descubiertas en el 79, se aprobaron en el 87, fueron aprobadas por la FDA en el 87, y desde entonces son blockbusters, quiere decir que son medicamentos, son parte del grupo de medicamentos más vendidos en el mundo y que más rédito económico producen. Por supuesto, ahora aparecen estos otros, los anticuerpos monoclonales, etcétera, que, digamos, las superan, y además se van venciendo las patentes, con lo cual, digamos, los medicamentos que se van venciendo pierden interés para el mercado. Pero el tema del rédito económico, de lo que significa para el mercado, no es menor. Digamos, el colesterol se convierte en un gran problema a partir del momento en que aparecen las estatinas. No es que antes era un enorme problema y después entonces se busca cómo bajar. Digamos, se genera la importancia que tiene para las personas decirle, che, tenés colesterol alto, es tremenda. Ahora, ¿qué significa que uno tiene colesterol alto? Y varía mucho en función de un montón de cosas. No es lo mismo tener colesterol alto en Japón, donde el riesgo de muerte a 10 años va a ser bajito porque tenés colesterol alto, que en el norte de Europa, que tenés un riesgo cardiovascular muchísimo más alto. Digo, depende, por ejemplo, de dónde vivas. ¿Qué significa, digamos, al bajar ese colesterol, cuánto estás disminuyendo el riesgo cardiovascular, por ejemplo? O de los otros factores de riesgo asociados. Es un error pensar en el colesterol alto como un factor de riesgo aislado. Esto lo quiero destacar porque el tema económico influye y también influye mucho en quienes escriben los consensos. En general, como es un tema en el cual hay estudios, hay muchos estudios, hay muchos metaanálisis, con 3 estudios se hacen 15 metaanálisis, y los metaanálisis dicen cosas muy distintas y están escritas por personas muy diferentes, entonces uno puede encontrar lo que quiera. Digamos, apoyás para un lado o para el otro. Entonces cuando uno dice, bueno, todo lo que decimos se sostiene en evidencia, es cierto, pero hay una falacia que es que uno elige sobre qué evidencia se sostiene. Y entonces un determinado consenso puede preferir darte una recomendación sostenida sobre una determinada evidencia. Esto es un problema. Cuando yo lo aclaro porque nosotros cuando, digamos, yo concretamente cuando empecé a escribir la introducción del trabajo práctico, lo empecé escribiendo como una introducción y al final le borré el título de introducción y le puse Statement Position, la posición nuestra, cuál es nuestra posición frente a lo que ocurre con las estatinas, que no es exactamente lo mismo que dice el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, ni el consenso de la Sociedad de Cardiología en Estados Unidos, ni la europea. Y lo fundamentamos el porqué. Lo fundamentamos con las herramientas que tenemos, que, digamos, nosotros no somos especialistas en el tema, buscamos evidencia con los tiempos que tenemos, teniendo otros laburos, etcétera, con lo cual están estos límites. Pero quería decir, es necesario de alguna manera posicionarse porque esto está muy tenido por el interés económico. Y entonces, muchas veces lo que nosotros vemos es que lo que hacemos frente a tanta información cruzada es, bueno, seguimos los consejos, las normas de una guía o un determinado consenso, en general el del propio país. Pero esos consensos, ya lo habíamos visto, también tienen intereses, también están influenciados por los intereses económicos. En la Argentina, por ejemplo, digamos claramente se establece que hay conflictos de interés. Esto, bueno, por un lado. La otra cuestión es, quería decirles, cuando lean la introducción, cuando lean el Statement Position nuestro, fíjense con tiempo en las notas al pie, que ahí hay mucha información técnica,
que va comparando lo que dicen los distintos consensos, cómo tenemos que ir nosotros sacando la valoración de riesgo, etc. Y el otro punto que me interesaba es algo que charlamos antes en la reunión de docentes, donde Juan Martín, vos habías comentado la cuestión de los objetivos terapéuticos, que había surgido como un problema entre los estudiantes, o alguien lo había comentado, otro docente, y vos comentaste un par de lineamientos que les habías dado como para pensar cuáles son objetivos terapéuticos que podríamos, que podría servirnos para orientar, para pensar cuáles son objetivos terapéuticos válidos. No sé si lo puedes repetir acá. No, un poco la idea, puedo compartir la pantalla, les quería mostrar algo. A propósito de esto de que comentaba Manuel, que tiene que ver no solamente con, ustedes están viendo ahí, no solamente con los objetivos, o sea, con el tema de los consensos, del económico y eso. Esto es un paper publicado en Lancet en 2013, que compara. ¿Ven mi mouse ustedes? Sí, ¿Ven profe, mi mouse? se ve. Bueno, Sí. se compara lo que era el ATP3, que eran las recomendaciones para el colesterol previas, y el ATP4, que son las recomendaciones que hace la Sociedad Americana de Cardiología a partir de 2013. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Cardiología? Dice, no nos basemos en niveles de LDL, porque eso no está basado en ninguna evidencia. Entonces, no pongamos niveles objetivos de LDL. Y los pacientes que tienen muy alto LDL los tratamos con estatina. Pero del otro lado de la puerta, lo que dice es, hasta el consenso previo, lo que nosotros hacíamos era estimar que los pacientes con riesgo cardiovascular a 10 años de un 10% eran de alto riesgo. Ahora bajamos el riesgo a 7,5%. Esta persona, que se llama Riker, lo que hizo fue comparar en el mismo estudio y calcular cuántas personas más tomarían estatinas si nosotros teníamos un riesgo de un 10%, así lo bajábamos a un 7,5%. Como ven, en los diferentes estudios, son estudios poblacionales muy viejos, en algunos casos hasta se duplica la cantidad de personas que toman estatinas por el solo hecho de bajar el riesgo cardiovascular del 10% a 7,5%. En pos de esto, y un poco con lo que dice Manuel, nosotros la semana pasada con Ariel habíamos estado charlando con los chicos de la comisión algunas cuestiones que podían llegar a serles útiles para el tema de qué objetivos podían elegir o podían seleccionar en el momento de comparar o de ponerle un puntaje de eficacia a las terapéuticas. Y terminamos como de alguna manera cerrando que había tres cosas que nos podían llegar a orientar. Una es que el objetivo sea lograble, que no sé si es Ariel, pero era Ariel el que lo había dicho, es decir, que busquemos un objetivo lograble, que se pueda llegar a ese objetivo. La otra es que sea medible a su vez, ¿sí? O sea, que vos digas, bueno, yo puedo medir este objetivo. Y la otra es que sea importante para el paciente. Entonces, si cumpliera esas tres características, sería de alguna manera relevante que ustedes lo elijan como un objetivo terapéutico. Vamos a poner un ejemplo. Es decir, charlábamos, por ejemplo, la vez pasada con respecto al listado de objetivos que teníamos, que era disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Es lograble disminuir el consumo miocárdico de oxígeno? Sí. ¿Es medible? Sí, es difícil, pero potencialmente podría ser medible. Ahora, ¿es importante para el paciente disminuir el consumo miocárdico de oxígeno? No lo sabemos. Lo que nosotros estamos haciendo es una concatenación de suposiciones y decir, mira, si yo disminuyo el consumo miocárdico de oxígeno, el corazón trabaja mejor, entonces seguramente va a tener menos eventos, pero eso no es real. Ahora, disminuir el infarto, ¿es importante? ¿Es medible? Sí. ¿Es lograble? Sí. ¿Es importante para el paciente? Sí. Entonces, ese sería un objetivo potencialmente útil. Esto no tiene que ver directamente con si la variable es subrogada o no, porque a veces el objetivo que uno quiere elegir es una variable subrogada. Idealmente uno siempre elige variables clínicas, que son clínicamente relevantes, pero podría de alguna manera, he sacado uno de estos, no se me está haciendo un ruido raro, pero de alguna manera podría
en algún momento elegir alguna variable subrogada. Porque no tenemos forma de medir lo que queremos medir, porque es una variable que se correlaciona bien con desenlaces clínicos y otras cuestiones. Pero digo, no mezclemos lo de subrogado con lo clínico, pero sí pongámosle al objetivo que nosotros queremos elegir, por lo menos tratar de cumplir estas 3 características. Si lo podemos medir, si lo podemos lograr, es decir, si el paciente lo puede lograr, y si es importante para el paciente. Depende del contexto, y depende del paciente y depende de la patología. Es decir, es importante, que poníamos el ejemplo la vez pasada, es importante para un paciente con un cáncer de pulmón en estadio 4, metástasis por todos lados, sobrevivir 5 años. Puede ser importante, pero no es lograble. ¿Sí? Porque no es lograble. Entonces, ¿es importante ir a medir la sobrevida a 5 años del cáncer de pulmón? Probablemente no. Ahora, ¿es importante medir la calidad de vida del año que le queda al paciente? Y ahí sí, entonces, diferentes objetivos toman diferente relevancia en diferentes contextos clínicos. Pero si nosotros tratamos de mantener estas 3 o 4 cuestiones que podemos debatir, perdón, 2 o 3 cuestiones que podemos debatir, tal vez les sea más sencillo en el momento de seleccionar el objetivo. ¿Sí? No sé, eso, Manu, era más o menos lo que querías aclarar. Yo, Manu. Te vea si querés cerrar o si alguna vez quieres cerrar. Sí, quería cerrar con una frase que me gustó mucho, que quizá esta es mi último seminario programado para este año, para que hablarles a todos. Y ninguno de nosotros está... ¿Eh? Tenemos una sorpresa guardada. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Y me parece que un claro ejemplo es este simple seminario de dislipemia, donde todos los profes hicieron sus aportes desde sus lugares de conocimiento y de su experiencia. Y bueno, el autor de esta frase es un líder que promueve el trabajo en equipo y que yo realmente deseo que ustedes sean de los médicos del futuro que sepan trabajar con la transdisciplina en diferentes especialidades, comunicándose y cada uno haciendo valer sus conocimientos, confiando en el colega, porque la verdad que la medicina es tan amplia que es imposible de abarcar, se duplica el conocimiento rápidamente, todo lo que sabemos hoy, mañana es distinto, y bueno, era como mi saludo para ustedes. Gracias, profe, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, profe, nos vemos. Muy Nada, lindo día, profe. gracias. Adiós. No hay nada, hasta luego. Gracias.